Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué. Bienvenidos, amados hermanitos, a nuestro culto infantil número 11. Estamos felices de reencontrarnos. Te amamos y oramos por ti. Te enviamos un abrazo grande y deseamos que esta clase te ayude a seguir creciendo en el camino de Jesús. También queremos felicitarte por mandar las tareas a tiempo. Acompáñame a leer Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 18. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amado amiguito, Dios nos manda a orar siempre. La oración no es cuando queremos, cuando tenemos ganas, cuando nos lo ordena mamá o papá, o cuando hemos tenido un buen día y nos sentimos de buen humor. No, la oración es un mandato de Dios y los hijos de Dios hacemos lo que papá Dios nos ordena, ¿verdad? Entonces, practica siempre la oración en todo momento, en toda circunstancia y a pesar de cómo te sientas, porque ahora sabemos que orar es un mandato de Dios. Entonces, cuando mamá y papá te ordenen orar, acompáñalos. Esa será una gran bendición y así estarás cumpliendo el mandato de Dios. Es momento de orar. Junta tus manitos, cierra tus ojos y baja la cabecita como acto de reverencia a Dios. Repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, por tu cuidado, por tu bondad. Ayúdame, por favor, a aprender esta clase y que quede grabado en mi corazón y mente. Te suplico, Señor, me ayudes a concentrarme y a poner en práctica lo que aprenda hoy de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, es tiempo de adorar a Dios con una preciosa alabanza. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él, me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Porque
porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios es amor, pero Él también es justo, contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios es amor, pero Él también es justo, contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios me ama, me llama por mi nombre, Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón, Él trae paz a mi corazón, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. No se pierda y viva, no se pierda y viva, no se pierda y viva por siempre. Qué hermosa canción, ¿verdad? Esta alabanza nos habla de la gran demostración del amor de Dios, pues un día Jesús se hizo hombre por nosotros y su luz alumbró nuestro corazón que estaba en tinieblas. Jesús es nuestro mejor amigo y el único que nos ama con amor infinito e incondicional. ¿Lo crees? Antes de comenzar la clase, vamos a jugar a adivinanzas bíblicas. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Comencemos! El siervo de Dios, un mensaje vino a dar, pero yo, por quedarme dormido, al suelo fui a parar. ¿De quién se trata? De Éutico. Puedes saber más de él en Hechos 20, del 7 al 10. Fui un hombre muy especial, con una historia sin igual. Al morir, 30 días me lloraron, y mi sepulcro jamás encontraron. ¿De quién se trata? De Moisés. Puedes leer más de él en Deuteronomio 34 del 1 al 8. Encerrados y amarrados igual hemos cantado. Mientras tanto, el poder de Dios por terremoto se ha mostrado. ¿Quiénes éramos? Pablo y Silas. Puedes leer más de ellos en Hechos 16 del 23 al 31. ¡Qué divertido! Ahora es tiempo de la clase. ¿Estás listo? ¿Tienes tu Biblia a la mano? Ok, entonces aquí vamos. ¿Recuerdas el último tema? El título fue Los cristianos y los anticristos, parte 1 y 2, donde Dios, a través de Juan, hace una comparación entre un cristiano y un anticristo. Aquí, el apóstol Juan no está hablando del anticristo del Apocalipsis, sino que está hablando de los anticristos que aparecerán en los últimos tiempos. Podemos resumir el significado de anticristo en 2 palabras. Un anticristo es un falso maestro. Y si lo resumimos en una palabra, un anticristo es un apóstata. Entonces, un anticristo, un falso maestro, un falso cristiano, un falso creyente y un apóstata son sinónimos. También vimos la diferencia entre un anticristo y un verdadero cristiano, ¿recuerdas? Primero, un anticristo abandona la comunión con la iglesia, mientras que un verdadero cristiano vive en comunión con la iglesia porque sabe y conoce la verdad. Segundo, un anticristo cree, vive, sigue, enseña y practica una falsa enseñanza bíblica, una falsa doctrina, llena de mentiras o enseñanzas con mezcla de verdad y de mentira, mientras que un verdadero cristiano cree, vive, sigue, enseña y practica una sana enseñanza bíblica, una sana doctrina, la verdad. Tercero,
un anticristo no persevera en la vida cristiana, mientras que un verdadero cristiano persevera en la vida cristiana. Entonces, hoy empezamos con el tercer capítulo de la primera carta de Juan. El tema se titula Vivamos como hijos de Dios. En este tema abrimos nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Ahora leemos Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Vemos que el amor de Dios nos engendra como sus hijos y nos da confianza para vivir su vida. Ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores es la fe donde se fundamenta nuestra esperanza, que nos permite vivir tranquilos, esperando la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Entonces, cuando ese tiempo llegue y podamos ver a nuestro Dios, seremos examinados si hemos o no practicado la justicia. Entonces, ¿qué significa practicar la justicia de Dios? Practicar la justicia es vivir de acuerdo a las pautas del Evangelio de Jesús, el único justo. Recordemos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Niños, solo Jesucristo es el fundamento sobre el cual se edifica la vida del cristiano. El practicar la justicia es una prueba de que hemos nacido de Dios. Ahora leemos Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amiguito, debemos recordar que somos hijos de Dios por pura gracia, como fruto de su amor y gracias a Jesús. Sin embargo, ser partícipes de esta realidad trae exigencias, sobre todo la de ser puros y santos. Leamos lo que Jesús desea para nosotros en Juan capítulo 17, versículo del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Leyendo lo que Jesús quiere para nosotros, Él mismo nos dice que la santificación viene por la palabra de Dios. Entonces, el único medio para ser santos y puros delante de Dios es por medio de estudiar y practicar la palabra de Dios. ¿Lo estás haciendo de esa forma? El apóstol agrega que el mundo no comprende esta realidad, al igual que no comprendió la realidad del Hijo de Dios. El mundo incrédulo vive separado de Dios y no puede entender la relación de amor que los hijos de Dios tienen con Él. Por eso es hostil y los rechaza. Sin embargo, esto es positivo, ya que al ser rechazados y aún perseguidos por el mundo, se confirma nuestra relación con el Padre y su Hijo Jesús. En cambio, si cediéramos a las prácticas mundanas, no seríamos hijos suyos. Ahora leemos Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, pero aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amiguito, de ninguna manera se debe admitir el pecado como una ocasión para que se manifieste la gracia de Dios en nosotros. Es decir,
No debemos tomar a la ligera la bondad de Dios para perdonarnos. No debemos pensar de manera equivocada, diciendo en nuestra mente que, como somos salvos, podemos vivir como queramos, o como Dios es bueno y me perdona, puedo vivir como yo quiero. Juan ataca de frente esta enseñanza que se predicaba en algunas iglesias de Roma en aquellos días, cuyos cristianos falsos se consideraban invulnerables a las consecuencias de pecar, por creer erróneamente en ideas como las que acabamos de mencionar. Ahora leemos 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amiguito, Cristo vino para destruir las obras del mal. El que peca se vuelve contra Cristo y se une al mundo del maligno. Además, la santidad cristiana no consiste en que el creyente no pueda pecar o sea perfecto, sino consiste en que Cristo, con su poder y justicia redentora, supera las fuerzas del pecado. Niñito, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, siempre querrá agradar a su Padre Celestial, siempre querrá obedecerle, siempre querrá vivir en santidad y pureza, siempre querrá vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Reflexionemos. Amado amiguito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado es hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, con un corazón dispuesto a hacerlas y pensando en que, como Dios es tan bueno, podrá perdonarme. Amiguito, un verdadero hijo de Dios odiará el pecado y odiará pecar. Tendrá un arrepentimiento verdadero y se alejará del pecado como si fuera un veneno. Oremos. Amado Señor Jesucristo, te pido perdón porque he pecado. He sido desobediente en casa. He querido hacer mi voluntad. No quise orar. No quise estudiar tu palabra. Perdí el tiempo en cosas que me agradan. Perdí el tiempo en cosas que no alimentan mi espíritu. Y por todo esto, estoy arrepentido. Te pido perdón, Señor Jesús. Ayúdame a ser más como tú. Ayúdame, Dios Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo te fue con el resumen que realizaste? ¿Conversaste con tus papis sobre el tema? Recuerda que no hay algo más hermoso y provechoso que dar tiempo de calidad a las cosas de Dios. Amiguito, te animo a seguir perseverando con el estudio de esta clase. Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Perseveraste en aprender hoy? Seguro que sí. La primera tarea es: conversa con tus papis sobre la clase de hoy y escribe en tu cuadernito un resumen de todo lo que aprendiste hoy. Al final del resumen, coloca lo que debes poner en práctica en tu vida diaria, de ahora en adelante. Segunda tarea: graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. 1 de Juan, capítulo 2,
versículo del 17 al 21. Niños y papis, recuerden que el último día de entrega de la tarea es el día sábado de cada semana. Por favor, no olviden entregar su tarea a tiempo. Sigamos perseverando. Amado amiguito, te animo a seguir perseverando en tu comunión diaria. Repasa esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo, a más tardar el sábado. Recuerda obedecer la palabra de Dios en tu día a día. Y si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o sobre la lección de hoy, recuerda que nos puedes escribir a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia. Nosotros estaremos felices de responderte. Hasta el próximo domingo, hermanitos. Dios los bendiga y los guarde de todo mal. Los amamos. Por lo que digo, por lo que hago, tengo que ser un buen ejemplo. Por lo que creo, por lo que amo, tengo que ser un buen ejemplo. Que con buen ánimo y pureza contagie bien a mis amigos. Para que nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud. Por lo que digo, por lo que hago, tengo que ser un buen ejemplo. Por lo que creo, por lo que amo, tengo que ser un buen ejemplo. Que con buen ánimo y pureza contagie bien a mis amigos. Para que nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud. Por lo que digo, por lo que hago, tengo que ser un buen ejemplo. Por lo que creo, por lo que amo, tengo que ser un buen ejemplo. Que con buen ánimo y pureza contagie bien a mis amigos. Para que nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud. Nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud.